Muy buenas noches, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. Le mando saludos a aquellos que nos ven de Estados Unidos, de Colombia. He recibido llamadas y textos esta semana de que nos siguen desde allá. Y bueno, los mando saludos en el nombre del Señor. Y qué bendición que sigan esta serie de enseñanzas los domingos con el Sermón del Monte y los viernes con la serie del Rey David. Y bueno, los que estamos aquí también sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Rey David y el tema que vamos a abordar lo he titulado David abandona a Dios. David abandona a Dios. Miren, hermanos, en nuestra vida diaria siempre van a haber situaciones que nos van a llevar a tomar decisiones en la vida. Circunstancias que nos van a empujar a tomar una decisión y qué importante es saber qué decisiones tomar. Qué importante es escuchar el consejo de Dios en nuestras vidas para precisamente caminar en orden. Y obviamente el consejo de Dios es para nuestro bien. El problema es cuando el corazón de nosotros no quiere ajustarse a la voluntad de Dios, porque nuestros deseos de alguna manera son contrarios a los deseos de Dios. Yo les decía este domingo que estaba hablando con uno de mis hijos que un vecino le regaló unas tarjetas, ¿no?, de Pokémon y parecía inofensiva la situación, pero ahí le enseñó unos videos de lo que significa esta palabra y todo el trasfondo que hay de esto. Parece inocente, pero es algo serio. Y estábamos acostados y yo le decía, oye, ¿tú crees que eso le gusta a Dios? Dice, no, pero a mí me gusta, dice. Y le digo, pero fíjate que hay cosas que nos gustan, pero que no le gustan a Dios y tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque son decisiones que de alguna manera no se van a conformar a lo que yo quiero, pero no se conforman al carácter de Dios. Y tú tienes que elegir no de acuerdo a lo que quieres, sino a lo que Dios quiere. Porque yo les decía, para uno como padre es fácil agarrarlas y botarlas a la basura. Pero es como aquel joven adolescente que está en la mesa y le dices, siéntate. No, no quiero, siéntate. No, no quiero, siéntate. Tanto insistes y ve tu firmeza que se sienta. Y él dice, estoy sentado, pero por dentro estoy parado, ¿no? O sea, a lo que voy es de que tiene que surgir del corazón mismo de la persona. Y eso mismo refleja muchas veces cómo nos conducimos nosotros. A pesar de que ya tenemos una edad adulta, un entendimiento en la palabra de Dios, un caminar con el Señor, muchas veces los deseos de nuestro corazón siguen siendo deseos que no se conforman a la voluntad de Dios. Y eso conflictúa en el momento de tomar decisiones. Porque tú vas con una persona a escuchar un consejo. Y como no es el que se ajusta a lo que tú quieres, vas con la otra persona a buscar un consejo. El chiste es que visitas 5 personas y vas a escoger el consejo que más se te acomode a tus deseos. Y así no funcionan las cosas. Nosotros hemos identificado 3 ovejitas que no les parece lo que les dice uno y van con el otro y van con el otro. Y cuando viene la otra, fíjese hermano que me dijo, sí, ya sé, y te dijo esto y esto. Sí, bueno, pues no creas que ha sido contigo, ha pasado con muchas personas y sigue diciendo lo mismo. No se conforma al consejo de Dios. Y eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque de alguna forma no es el consejo de uno, es el consejo de las Escrituras. Vean lo que dice Isaías 30 del 1 al 3. Isaías 30 del 1 al 3. Para que vayamos viendo, poniendo bases respecto a qué es lo que la Biblia dice respecto a pedir consejo en la toma de decisiones. Y es ahí donde David de alguna forma abandona a Dios. Isaías 30 del 1 al 3 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Fíjense, añadiendo pecado a pecado. O sea que de alguna forma el deseo que ya tienen es pecaminoso. Y no solamente es eso, sino que añaden más pecado al buscar consejo que se ajusta al deseo de ellos. Por eso añade pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjense nada más, repito el verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Obviamente se acercan para descender a Egipto, para fortalecerse con la fuerza del Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto.
pero a la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermanos, muchas veces vemos que buscamos alguna dirección en cualquier toma de decisiones. ¿Qué trabajo vas a escoger? ¿Qué escuela vas a escoger tus hijos? ¿Qué compañía vas a trabajar? ¿Con quién poder asociarte? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con quién te vas a casar? O sea, hay muchas decisiones. Y hay veces que nosotros nos vamos con la finta al pensar de que como las cosas se van dando, son de Dios. Anteriormente hemos tratado esto en la serie de Jonás, y aquí viene como anillo al dedo también. Les quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Abraham tenía conflicto con Lot? ¿Qué le dice a Abraham? Mira, ven, vamos a dejar de pelear. ¿Qué te parece si subimos a la cima? Suben los dos y Abraham le enseña todo el terreno a Lot y le dice, tú escoge. Les aseguro que Lot lo primero que pensó es, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque me está dando a mí a escoger. Pero, ¿saben qué reflejó solamente eso? Lo único que hizo esa acción de que él escogiera es salir o que sacara lo que realmente había en el corazón de Lot. Fue lo único que sacó a la luz al escoger mal. ¿Por qué? Porque escogió las mejores praderas, pero estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Cuando tú lees la historia, él pone sus tiendas afuera de Sodoma y Gomorra, pero cuando vas adelantando ya en la lectura, te das cuenta que él ya no vivía afuera, vivía dentro de Sodoma y Gomorra. Una decisión lo llevó a perder todo. Y aquí lo que estamos viendo es de que muchos se acercan no a pedir consejo de Dios, sino se acercan a pedir consejo que se ajuste a los deseos del corazón. Miren, en la Biblia encontramos un sinfín de advertencias y una de ellas es que no podemos buscar consejo para direccionar nuestras vidas fuera de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la dirección para cualquier tipo de consejo, cualquier tipo. Llámese el nombre que tú le quieras poner, hay sabiduría en las Escrituras. El asunto es, repito, la intención del corazón que no se ajusta a los deseos de Dios. Pero la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Dice Timoteo, 1 Timoteo 3, 16 y 17, que la palabra de Dios es perfecta. ¿Para qué? Para perfeccionar a nosotros como los santos de Dios. O sea, es suficiente para nosotros. Y la razón por la que nos prohíbe ir al mundo, acudir a él y a todo sistema de pensamiento para traer dirección a nuestras vidas, la encontramos en Juan 14:30. Vean lo que dice Juan 14:30. Juan 14:30. Vamos a ver la razón por la cual el Señor nos prohíbe ir al mundo a pedir consejo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Fíjense, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. O sea, hay alguien que gobierna este mundo. ¿Quién es? El enemigo, Satanás, ¿no? El príncipe de este mundo es llamado así por el mismo Señor. Ahora, el mundo no solamente es decir las cosas terrenales, ¿no? El mundo se refiere al sistema de pensamiento, a la estructura, al sistema que el mundo tiene y mucho representa en la cultura en la que vivimos. No todo lo que tiene que ver con eso. El mundo entero habla específicamente, obviamente, de su filosofía, como ahorita decía, todo sistema de pensamiento, de conducta, está bajo la influencia demoníaca. ¿Sí o no es sabiduría demoníaca llegar a pensar que alguien puede escoger el sexo que quiera? O sea, eso es una filosofía y sabiduría de demonios. ¿Por qué? Porque es el resultado de rechazar a Dios. Si tú lees Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, Dios le manda juicio a todas aquellas personas que en su razonamiento niegan la existencia de Dios. A partir de Romanos 1:18, si mi memoria no me falla, dice, porque la ira de Dios ha sido derramada contra toda la gente de la tierra, parafraseando, que con injusticia detienen la verdad. Ahora, ¿qué verdad se refiere? La verdad de la existencia de Dios. Y como resultado de negar la existencia de Dios, dice la Biblia que Él los entrega a sus concupiscencias, porque en sus razonamientos niegan precisamente que Dios existe. Ahora, ahí mismo en Romanos dice que todo lo que de Dios no se conoce y no se puede ver, se mira a través de las cosas creadas. ¿Qué quiere decir eso?
que la creación a nuestro alrededor es una evidencia tangible, visible de que Dios existe. Detrás de un árbol hay un diseñador, esa es la lógica. No, detrás de un carro hubo alguien que lo diseñó, alguien que lo trazó. No se hizo solo, pero ellos lo negaron. Niegan la evidencia de la existencia de Dios, por lo tanto Dios los entrega. Ahora, eso es sabiduría demoníaca. Y es precisamente a eso a lo que está apuntando el texto. Todo este mundo está bajo el dominio del maligno. Es por eso que en Santiago 4:4, la advertencia y el reclamo o reproche de Dios, la exhortación es fuerte, porque dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque obviamente el mundo, repito, se refiere a todo este sistema de pensamiento que de alguna forma es adoptado por las mismas personas como un estilo de vida. Pero un estilo de vida que no se conforma ¿a qué? A los deseos de Dios. Ahora, vean lo que dice Romanos 12:2. La instrucción es clara para nosotros como creyentes, porque como hijos de Dios se nos prohíbe tener en el mundo o tener al mundo como un patrón en nuestras vidas. O sea, patrón me estoy refiriendo a un esquema, ¿no? A una forma de vida. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observen la instrucción. Hay una negación y después una afirmación de lo que debemos de hacer. ¿Cuál es la negación? No nos conformemos. No tomemos este mundo como nuestro molde, como nuestro patrón. Que si, mira, aquí ellos se van sin casarse, pues nosotros también nos vamos sin casarnos. Esa es la idea. No lo tomes como guía para direccionar tu vida. Oye, mira que aquellos, el que no tranza no avanza, es la filosofía. Bueno, la Biblia dice que no sigamos eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma esa es la manera en la que se conducen en el mundo. Pero para nosotros como creyentes no debemos de tener ese esquema si queremos la bendición de Dios. Porque esto se trata de recibir la bendición de Dios, ¿no? Y es ahí donde muchos de alguna forma fracasan. ¿Por qué razón? Porque se saltan precisamente las cosas que se ajustan al carácter de Dios. Y Dios no va a bendecir lo que no se ajusta. Ahora tú puedes decir, pero es que al final, pues todo lo que hacemos está bien, pero lo externo. Pero ¿y qué tal la motivación de tu corazón? ¿No será acaso que Dios lo haya permitido como Lot para que sacara a la luz lo que realmente hay en el corazón? Porque por fuera probablemente se vea bien y todo marche bien, ¿no? Y podamos deducir que está bien, pero ¿será realmente algo que se conforme en el deseo mío, en mi corazón? Miren, continúo leyendo Romanos 12:2 para acabar la lectura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, ya vimos la negación. Ahora, hay una afirmación para nosotros como creyentes. ¿Cuál es? Renovar vuestros pensamientos. Ahora, la manera de pensar, ¿cómo debe de ser? La manera de pensar de Dios. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Debemos de pensar de alguna manera que se ajuste a la voluntad y a los deseos de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Yo vine, dice él, a hacer la voluntad de mi Padre. Y de esa misma manera nosotros debemos de hacer, buscar ¿qué? La voluntad del Padre. La que el Señor Jesucristo nos vino a manifestar, nos vino a dar a conocer. Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora continúa diciendo, para que comprobéis, fíjense nada más, cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, estamos hablando de buscar el consejo respecto a conocer la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? Porque si yo hago la voluntad de Dios, voy a estar seguro que es un lugar donde Dios me va a bendecir. A lo mejor va a permitir que pasemos por ciertas tormentas, pero la bendición va a estar ahí. A salirnos, como en el caso de Lot, que él dijo, no, pues aquí esto es de Dios, hasta me está dando a mí de escoger. No, Lot se dio cuenta que Dios le había puesto todo simplemente para que saliera lo que hay en su corazón. Ahora, vean aquí, repito lo que dice acerca de la voluntad de Dios. Hay tres aspectos. La primera es buena. Vean lo que dice,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, que la voluntad de Dios es buena para ti. Segundo lugar, es agradable. Y en tercer lugar, es perfecta. Piensa nada más, la voluntad de Dios para ti no es de que sufras toda la vida. O sea, no es de que de alguna forma estés tronándote los dedos todos los días. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, no quiere decir que te va a meter una cúpula para que nada te toque. No, sí va a permitir circunstancias a lo mejor adversas, pero Él en medio de eso te va a estar sosteniendo. Pero no te va a dejar ahí, porque la voluntad de Él para ti es buena. Entonces, llévense eso en su mente. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en su voluntad? Algo bueno, algo agradable a ti y algo perfecto. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que leíamos en Isaías. No vamos a acudir a Dios, vamos al compadre, vamos al asesor financiero, sí sabe, que va a saber la Biblia de esto ya es fuera de tiempo, ya pasó, estamos en otros tiempos. No te equivoques. La palabra de Dios tiene principios eternos que regulan, no importa la época de la historia, sigue manteniéndose en vigencia. Pero si vas con el asesor financiero, ¿y tú cómo ves que esto? El asesor te va a vender una idea. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es alimentar lo que tú quieres. Es como dice también Timoteo, van a venir falsos maestros que van a alimentar de acuerdo a la concupiscencia del pueblo, como un vendedor. El vendedor, ¿qué va a hacer? Te va a vender lo que sea porque sabe cómo trabaja que el deseo del hombre. Él sabe que tú quieres lo que tú quieres comprar. Va a hacer todo lo posible para dártelo, ¿no? Y de esa misma manera es el diablo. El diablo va a buscar cualquier cosa, ¿para qué? Para dártelo. Pero en un momento dado, déjeme ser justo en este caso. Démosle el beneficio al diablo, porque más que el diablo muchas veces somos nosotros. ¿No es cierto? Porque el diablo, pobrecito, ya déjenlo un poco al lado, ¿no? Él ya va a recibir su propia condenación. Pero ¿tú crees que el diablo va a estar detrás de ti a cada rato? O sea, el diablo no es como Dios que está en todas partes. Él está en un solo lugar. Y no nos creamos tan importantes como aquel predicador que llegó con un ojo morado a predicar. Dijo, dice, yo he hablado con el diablo 2 veces en la sala de mi casa. Yo dije, oye, sí, cálmate, apóstol Pablo, ¿no? Y dice, y estaba con su ojo morado, dice, vean mi ojo, dice. Ayer estaba liberando a una mujer y el diablo me dio un cabezazo, dice. Pues la persona que estaba ahí en posesión sí le dio un cabezazo y lo dejó con el ojo bien morado. Pero miren, muchas de las decisiones no es el diablo. Muchas de las malas decisiones nuestras son nuestras. Son nuestras. No es el diablo, tú te equivocaste. Lo único que salió a la luz fue lo que había en tu corazón. ¿No es cierto? Ahora, una vez que hemos visto de una manera general por qué Dios prohíbe que acudamos al mundo para direccionar nuestras vidas, veamos qué pasó con David. Cómo David precisamente abandonó a Dios al buscar refugio y protección en el mundo. Miren, no hay nada más peligroso que un corazón desanimado. Esa era la cuestión de David. ¿Se acuerdan que estamos viendo ahorita? Bueno, la serie es del rey David y ahorita estamos en la sección donde él está en su etapa de fugitivo. Él está como fugitivo y estando como fugitivo ha ido el rey Saúl constantemente en busca de su vida para matarlo. Y estando en esa situación, pues obviamente el corazón de David ya estaba desanimado. Ya tenía un corazón que se encontraba demasiado cansado, fatigado, y ahora vemos a un David que estaba cansado de confiar en Dios por la tribulación que estaba atravesando. Y muchos de los creyentes así se llegan a encontrar. Están cansados de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no salen de una para entrar a la otra. No salen de la otra para entrar a la otra. Y cuando ya piensan que van a salir, les viene otra. Y dicen, ay Dios, ¿pero por qué? Y el Señor te dice, oye, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si algo no está marchando, seguramente el error no está en Dios. El error está en ti.
en lo que sigues amando, en las decisiones que sigues haciendo, sigues empersinado en algo, sigues empeñado en hacer algo, sigues empeñado en hacer lo que tu corazón busca. Y déjenme decirles algo, nosotros necesitamos escuchar cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy atravesando. Sea la decisión de una escuela, un trabajo, estás pensando en cambiar de trabajo, estás pensando, ahí está Dios. Él quiere algo bueno para ti. Pero el asunto es que muchas veces no está el área de gerente disponible. Solamente está el de asistente. Y entonces, pues, esa para ti no es tu voluntad. Pero la voluntad de Dios para ti sí es esa. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere ir trabajando en ti en cosas, en áreas, ¿no? Y es ahí donde nosotros necesitamos ver qué es lo que Dios quiere para mí. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1, y veamos las malas decisiones tomadas por David. David tomó decisiones equivocadas que al final le trajo como resultado apartarse de Dios. No hay peor situación que esa, hermanos. Que aparte de que tú la riegas y que tú te equivocas, le echas la culpa a Dios y te acabas enojando con el que menos deberías estar enojado, ¿no? Y piensas que castigas a Dios tratando de irte de la iglesia. Piensas que castigas a Dios tratando de no venir a la iglesia o no tomar a los estudios o X cosa, como si Dios te necesitara. Es fuerte, ¿no? Pero eso es una realidad. Dios no nos necesita para ser Dios. Si tú estás o no estás aquí, Él sigue siendo Dios. Los que necesitamos a Dios somos los obstinados que pensamos que darle la espalda a Dios lo vamos a hacer sentir mal porque no te dio el juguete que querías. ¿No es cierto? Pero déjenme decirles algo. Nosotros necesitamos a Dios. Y lo peor que puedes llegar a hacer o a pensar es llegar y pensar, ¿sabes qué? No me funcionó, ahí está, y me voy. No, no hagas eso, porque te va a ir peor. Eso seguro, te va a ir peor. Y cuando vengas como el hijo pródigo revolcado, muerto de hambre, que tenga que llevarte a un chequeo médico porque ya estás desnutrido espiritual y perdiste todo, mira, ahí es donde vas a decir qué tonto fui. Pero ¿por qué esperarnos a ese paso? ¿Por qué no reaccionar antes? Vean lo que dice el primer libro de Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Ahora, vamos a mirar un poco este texto que acabamos de leer, porque recuerden, David estaba cansado, estaba agotado, estaba desanimado y estancado en esa condición comenzó a pensar distorsionadamente, porque el texto es David hablando. Vean, lo primero que hizo distorsionado fue no consultó a Dios. Vean lo que dice el texto en el verso 1. Dijo luego David en su corazón. ¿Dónde estaba Dios? En sus pensamientos. Él quiso resolver las cosas según su sabiduría, según su entendimiento. No consultó a Dios. Él simplemente quiso ser autónomo en ese momento, llegar a pensar que es más inteligente que Dios y salir, ver qué opciones tiene sin considerar a Dios en la toma de decisiones. David no consultó a Dios porque dijo luego David en su corazón. Ahora, número 2, David comenzó a razonar pesimistamente. Dice el verso 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto. O sea, se metió a un pozo de autolástima. Al fin seré muerto. ¿Quién me va a defender? Estaba como el chavo. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y no se dio cuenta que la forma en la que estaba hablando. Hermanos, era un hombre que venía de matar a un gigante. Era un hombre que con sus manos mataba a un oso
y a un león. O sea, que Dios lo había dado la libertad, lo había librado muchas veces de la mano del rey Saúl. Y ahora se encontraba en el pozo de la desesperación. Fíjense cómo sucede. Mira el caso de Elías. Elías, después de, hermanos, ¿quién ora y Dios responde con fuego? A través de la historia no hemos visto a nadie, solo él. Él oró y el Señor respondió con fuego a su oración. Acto seguido sale corriendo a esconderse a una cueva. Fíjate nada más la situación. Ahora, si eso pasó con David y con Elías, ¿cuánto no más nosotros somos más frágiles que ellos? ¿No es cierto? ¿Cuánto no más nosotros dependemos de Dios? Como para decir, no te necesito. Como para decir, ¿sabes qué? No necesito a Dios para consultarlo, yo sé cómo hacerlo. Ah, sí. Es como muchos que me dicen en la consejería bíblica de matrimonios. Antiguamente me decían, no, hermano, me pasó 2 o 3 veces hablando con el esposo y me decía, no, hermano, yo sé cómo hacerle. Yo la conozco, yo sé cómo tratarla. Y yo le dije, mira, fíjate nada más, no lo dije así, ¿no? Pero yo en mi mente decía, se habla muy tontamente, ¿no? Con todo respeto. Pero no le decía eso, ¿no? Pero le decía, mira, si tú supieras realmente cómo hacerlo y cómo tratarla, y según tú que la conoces, no tendrías este problema, porque sabías cómo resolverlo. Sin en cambio, estás metido en un gran problema. ¿Por qué? Porque da como resultado que no sabes. ¿No es cierto? Y así somos muchos. Pensamos que no, yo sí sé y no consultar a Dios. No, pues por eso estamos así. Y eso es una evidencia de que no sabemos bien las cosas y lo estamos haciendo mal. Por eso necesitamos pedir el consejo de Dios, porque muchas veces el problema, ¿sabes dónde es? No en lo que haces. El problema está en el corazón. Porque lo que haces puede estar bien, pero el problema es el corazón. Un corazón que de alguna forma es idólatra, avaro, y el pecado está adentro entonces. No está en lo que haces. Entonces ese era el problema. Entonces, en primer lugar, David no consultó a Dios. En segundo lugar, comenzó a razonar pésimamente. Y en tercer lugar, usa una lógica racionalista. Vean lo que dice el verso otra vez, vamos a leerlo completo. Dijo luego David en su corazón, o sea, propio consejo. Vean el pesimismo, a fin seré muerto. Ahora vean la lógica. Algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. O sea, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Qué fue lo que leímos en Isaías? Oye, van al mundo. Se los quiero leer otra vez, ese me gusta mucho. Isaías 30 del 1 al 3, dice así. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con la cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. ¿Cuántos? No, aquí luego no pasa, pero en nuestros países, ¿qué es lo que sucede? Voy con mi compadre que es el diputado. O voy con aquel que es esto, que tengo ahí, que más, ¿cómo decimos? No tengo el lenguaje más propio. Puedo usar el de la RU, como si... O sea, ese ¿cómo? Que es mi cuate, me va a hacer esquina, me va a hacer paro, como decimos, ¿no? Ah, sí, y mira lo que dice el Señor. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque pusiste toda tu esperanza en ese hombre, en esa compañía, en ese maestro, en esa persona, llámese como se llame, sea padre, sea hermano. Pusiste toda tu esperanza, aún en un pastor. Pusiste toda tu esperanza en esa persona, en algo que no es Dios, en tu cuenta bancaria. Cuando vino la devaluación en Estados Unidos los años anteriores, la gente se aventaba de los edificios. Hay videos cómo la gente cae porque perdieron todo. Su esperanza era lo que tenían ahí, no era Dios. Y David está en un estado tan deplorable
que se va a refugiar a la tierra de los filisteos, a cobijarse a la sombra del rey Aquís. Vean lo que dice. Primera de Samuel 27 del 2 al 4. Vean lo que dice el verso 2. Y se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Que dijo, me salí con la mía. Sí, así puede suceder, ¿no? No, sí le funcionó. ¿Qué les parece si vemos si le funcionó? Porque a lo mejor Saúl lo dejó de perseguir, pero ¿qué consecuencias tan trágicas trajo a su vida David por causa de eso? Miren, David arrastró junto con él a 600 hombres con sus familias, desanimados y desesperados. Fueron dirigidos por David fuera de la tierra de la promesa para vivir entre los impíos. Déjenme recordarles algo. Los problemas de David vinieron cuando comenzó a caminar contrario a Dios. ¿Qué fue lo primero que leímos? ¿Consultó a Dios? No, consultó su corazón. Por ende, ¿por qué consultó a su corazón? Porque el ambiente estaba tan deplorable que su razonamiento ya no daba. No sé si les ha pasado cuando de repente estás en una situación tan difícil que ya no sabes ni qué hacer, y luego dices, es que no sé ni qué hacer, o sea, no sé pensar, no puedo pensar ahorita qué decisión tomar. Y así estaba David, tan desesperadamente que lo primero que se le vino a la cabeza es voy a hacer esto y vámonos de aquí, sin darse cuenta que iba a arrastrar tras sí a 600 hombres con sus familias. No solo la familia de David, sino se llevó a más entre los pies. No existe, hermanos, registro alguno de que David haya escrito salmos durante el periodo que estuvo viviendo con los filisteos. No existe ningún registro. Es más, mejor dio un registro cuando pecó, cuando cayó en adulterio, que escribió el Salmo 51 y el 32, que estando en la tierra de los filisteos. Eso nos muestra el estado deplorable espiritualmente en el que se encontraba David. O sea, David dejó de crecer. David empezó a ser un verdadero bandido. Esa es la palabra, bandido. ¿Por qué? Porque, miren, él iba, cuando se refugió aquí al amparo del rey Aquís, le dio Siclac, la ciudad. Pero él salía a hacer sus campañas de conquistas y de rapiña y rodeaba la ciudad esperando que todos estuvieran adentro para matarlos a todos, fíjate nada más, a todos. No quería dejar a nadie vivo para que no fuera a decirle a Aquís lo que él estaba haciendo. Fíjate nada más hasta dónde lo llevó el hecho de apartarse de Dios, a ser un asesino y un bandido. Vamos a ir viendo eso más adelante. Vean lo que dice el primer libro de Samuel 27 del 5 al 9. Del 5 al 9. David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día Siclac, por la cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones sobre los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Vemos que David, ¿cómo es que David llegó hasta este punto? ¿Cómo? Vean lo que dice el verso 5, la primera parte. David dijo a Aquís, se ha hallado gracia en tus ojos. Miren,
David, después de que pensó irse a la tierra de los filisteos, llega con el rey y le dice: si he hallado gracia delante de tus ojos. Obviamente esa era una expresión muy común de ese tiempo, ¿no? Así como muy cordial. Pero ¿es en serio lo que David estaba diciendo? O sea, está bien que fuera una expresión como tal, pero ¿por qué no decírselo a Dios? Oye, si he hallado gracia delante de tus ojos, sígueme guardando del rey Saúl. Hermanos, lo libró 2 veces, lo había librado. Si Dios lo había librado 2 veces, contando cuando él en su etapa de fugitivo, porque si contamos en total fueron varias veces, ¿no? Desde el momento que lo quiso atravesar con una lanza en la pared, o sea, fueron varias veces. Pero, ¿qué lo llevó a quitar sus ojos en Dios? Las circunstancias. Las circunstancias son peligrosas, porque nos meten en una posición tan complicada, tan difícil, donde muchas veces dejamos de razonar bíblicamente y pensamos solamente en salvar nuestro pellejo, ¿no? Por llamarla de una forma, salvarnos. Y ahí es donde nos equivocamos, porque entonces no decimos voy a consultar a Dios, sino empezamos a decir diré en mi corazón, o sea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer aquello. Y Dios, bien, gracias. Por eso cuando dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, ¿es en serio, David? O sea, a estas alturas, cuando has matado a Goliat, cuando Dios te ha librado una y otra vez, ¿tú crees que si te libró 1, 2, 3 veces, no es poderoso para seguirte librando? Y se fue a refugiar a la sombra del rey Aquís. Y dice el texto todavía en el verso 5, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo? Fíjate, tu siervo. Tu siervo. ¿Dónde está esa confianza que tenía al haber matado a Goliat? Sino que se va y se postra al servicio de un rey impío. Aquís, filisteo, mi señor, aquí estoy yo, tu esclavo, tu siervo, ¿no? ¿No era acaso el esclavo de Dios? O sea, ¿en qué momento David perdió la brújula? En el mismo momento en el que nosotros podríamos perderla también. Yo me acuerdo hace años que dejé la iglesia, pasaron circunstancias difíciles y en una de esas, una persona después de unos años se me para enfrente y me apunta con el dedo así y me dice, ¿en qué momento te corrompiste? Y esas palabras, miren hermanos, me quedaron tan clavadas que todas las recuerdo. Y literalmente así me dijo, ¿en qué momento te corrompiste? Y yo me quedé así. Fue como un balde de agua fría. Y mi mente empezó a correr. ¿Y saben en qué momento fue cuando me corrompí, cuando nos corrompemos? Cuando apartamos nuestros ojos de Dios. Cuando cerramos nuestra Biblia, dejamos de leer, dejamos de orar. Damos concesiones, permisiones en nuestra vida espiritual. Nos damos el lujo de ver lo que no vemos, no nos conviene ver, de ir a lugares donde es riesgo para nuestra vida. Pero nos creemos tan espirituales que decimos, no, eso no puede contra mí. No, yo aquí mis cacahuates truenan, ¿no? Y mira, así pensó David. Y mira la condición en la que estaba David. Qué increíble. En la mente de David no era una simple visita para ir ahí al territorio filisteo. Él vivió 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses cobijado a la sombra de un rey impío. ¿Cuántos años quieres tú vivir bajo la cobija tuya o de Egipto? ¿Cuántos años quieres seguir viviendo al amparo de tu compadre? ¿Cuántos años quieres vivir al amparo de tu cuenta? Digo, no está mal eso, pero está mal la condición del corazón, donde piensas que eso es lo que te va a librar en el día malo y no Jehová. Cuando es Dios el que nos libra en el día malo. Llámese como se llame, enfermedad, bancarrota, lo que sea en nuestra vida, es lo que Dios nos va a guardar. Mismo si empieza ahorita a caer bombas y lo que sea, no le pidas no le prendas una veladora a Putin para que se calme. O pongas aquí ahí tu esperanza en los gobernadores, en los reyes. Pon tu esperanza en Dios. En Dios. Hay una historia, miren, que surgió en la Segunda Guerra Mundial, donde había una persona que estaba con unos hermanos
y estaba en la zona donde estaban cayendo las bombas. Y él lo que hizo es juntar a los hermanos que estaban en la reunión de oración y estar orando, porque ellos oraban para que Hitler se equivocara. Oraban para que Hitler de alguna forma tomara malas decisiones. Y bueno, al final una de esas malas decisiones fue que Hitler quiso invadir en invierno, ¿no? Y cosas que se le complicaron. La respuesta a la oración de estos hombres, de alguna forma Dios respondió. Pero lo que ellos estaban viviendo es de que en el lugar donde estaban las bombas caían. Y el Señor les dijo, aquí no va a caer ni una. Y estaban orando y orando y orando y orando, porque su esperanza no estaba en el hombre, su esperanza estaba en Dios. Y el Señor le dijo, aquí no va a caer ni una bomba. Mira, todo alrededor destruido, menos donde ellos estaban, porque estaban orando, orando y su esperanza estaba en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos. Ustedes saben que soy malo para esos nombres en inglés, sí me sé el nombre, pero es una historia real, ¿no? Pero para no verme mal, no se rían de mí. Vean lo que dice el verso 8 del mismo capítulo 27. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Hermanos, yo les quiero preguntar, ¿acaso será el estilo de vida de un hombre conforme al corazón de Dios? Recordemos que David es llamado así en la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Y a lo largo de esta serie hemos ido aprendiendo qué significa eso. El primer hombre llamado en la Biblia no fue él, fue el profeta Samuel. Y hemos visto que hay dos linajes, de una forma espiritual, no que sea literalmente del linaje, pero está el linaje de Elí, los que son de Elí, de donde podemos encontrar a Saúl, y los que son del linaje de Samuel, que son los de David. ¿Quiénes son los del linaje de Samuel? Los que son conforme al corazón de Dios. ¿Y quiénes son los del linaje de David? Aquellos que no les importa cuál es la voluntad de Dios. Perdón, de Saúl, sí, me equivoqué, disculpe. De Elí, no, pero la generación de Samuel son los de David. Y la generación de Elí son como los de Saúl, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que de alguna forma es su manera de conducirse, de comportarse, ¿no? Por eso lo deducimos de esa forma. Ahora, David, hermanos, comenzó a utilizar mentiras para cubrir su pecado. Vean lo que dice el verso 10. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Ni un hombre ni una mujer dejaba a David con vida, para que viniese a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegó David? Pero lo más increíble de esto es que arrastró consigo a 600 hombres con su familia, la familia de él, y eso nos lleva a pensar algo. Las decisiones que vamos a tomar no solo nos van a afectar a nosotros, van a afectar a las personas más cercanas a nosotros, a las personas que luego solemos amar más. ¿Quiénes son? A la familia. O sea, bueno fuera que las decisiones nos llevaran nada más las consecuencias a nosotros. No, hay terceros que también son afectados por nuestras malas decisiones, y es la familia. Y en este caso pasó con David. Se pasó arrastrando a 600 aparte de su familia. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. Porque vino la disciplina de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Quiero aquí hacer un paréntesis. Miren, el pueblo de los filisteos iba a hacer guerra
con Israel. Entonces Aquís, como príncipe filisteo, se reunió con los demás príncipes para enfrentar al pueblo. Pero los demás príncipes vieron que Aquís, detrás, en la retaguardia, venía David con su ejército. Y los príncipes le dicen, oye, ¿y qué hace ese aquí, no? Y Aquís dice, no, pues es mi siervo, ¿no? Viene a hacer frente también a la batalla. Y los demás príncipes se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes? Mejor regrésalo, no sea que en la batalla se nos vuelva en contra por quererse ganar el favor de su pueblo y acabe peleando en contra de nosotros. Entonces aquí llega y le dice a David, oye David, pues fíjate que pasó esto, ¿no? Aquellos no te quieren, dudan de ti. Tú te has conducido bien conmigo, yo te creo en todo lo que tú me has hecho. Has sido buen siervo y leal hasta el día de hoy. Pero pues tienes que regresar, no te quieren aquí. Y es en ese momento donde David está acompañando a Aquís que vemos que está aconteciendo lo que estamos leyendo. Vean otra vez lo que dice en el verso 1. Pero tengan presente, David está en el campo de batalla, protegiendo ¿a quién? A un príncipe filisteo. Y mira lo que dice el verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, o sea, después de que los regresaron, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, la ciudad de él, y había asolado a Siclac y la había prendido fuego, y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hermanos, el pecado y las malas decisiones toma por cautivos precisamente a las personas. En el caso de David, no solamente él fue afectado, sino los 600 hombres junto con David. Vean lo que dice el verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Pero alguien más lloró y, como decimos, sintió pasos en la azotea. Y ese fue David. Vean lo que dice el verso 5. Las dos mujeres de David, Ahionam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿De quién fue la idea? De irse para allá. A veces, no, pues, ¿qué fue tu idea? Y los demás, ¿qué buscan? Apedrearlo. ¿Por qué? Porque por seguir tu idea, nos arrastraste a muchos. Esa es la idea. Esa es la idea del texto. Por seguir a David, que se fue a refugiar a tierra filistea y no pidió el consejo de Dios, vinieron consecuencias no solo a su familia, sino a 600. Esas decisiones trajeron consecuencias trágicas. Y a veces sí pasa en el hogar, ¿no? El hombre, la mujer no se consultan unos a otros, se toma una decisión cuando debe ser compartida o por lo menos comunicarla, y tomas la decisión y te sale mal. Y cuando ves al marido o a la esposa no sabes ni dónde esconderte y piensas que vas a esconder, ¿no? el gran error que hiciste. No solamente de las consecuencias, sino el error de no decirle a ella antes o a él, ¿no? De tomar una decisión. Y entonces vienen los problemas. ¿Por qué? Porque fue tu idea. No, que no me consultaste, ¿no? O pues eso sucede. O también hay otras formas donde hay ideas y el que toma la idea principal sin consultar a Dios, sino porque piensa que es lo mejor, se lleva a otros, y en eso, cuando no funciona, entonces ahí es lo crítico, como ahorita. La decisión. Miren, yo recuerdo que mi hermano el mayor, y ya lo dije, luego la ven y me van a regañar. Bueno, yo recuerdo que alguien me contó por una historia de unos vecinos. Bueno, si no estoy mal, él empezó a estudiar ingeniería, porque fue idea de mi cuñado. Y mi cuñado le dijo, no, estudia ingeniería, mira, mi hermano estudió y le va súper bien. Y esto y aquello, ¿no? Y sí le iba bien efectivamente al cuñado, a su hermano de mi cuñado.
Mi hermano le hizo caso, se metió en ingeniería, se quedó ahí. Quedó frustrado. No, eso no es lo mío, ¿esto qué? Terminó, se salió, bueno, terminó, se recibió como maestro. Y bueno, es maestro, pero a lo que voy es de que ahorita lo dije hasta en menos de un minuto. Pero ese minuto fue un tormento de 2, 4, 5 años. Estar en algo que no era lo tuyo. Estar en algo frustrado que no es y no es lo tuyo. Pero porque alguien te dijo que era lo mejor, ¿qué dijiste? No, pues entonces ahí, porque al otro le deja, me va a dejar a mí, sin saber que no tenía las capacidades para eso. Quiero que no tiene las capacidades para eso. La gente triunfa porque tiene la bendición de Dios y Dios le da la capacidad para hacer eso. A mí me hubiera gustado ser como Arjona, ¿no? A lo mejor tocar y tener esa fama, pero tengo 2 manos zurdas para tocar guitarra y para cantar, no soy un cantador de ópera, entonces no tengo la capacidad. Tú tienes que saber para lo cual eres bueno y enfocarte en eso. Tú tienes que aceptar el lugar en el que en un momento dado las capacidades que tienes. No aceptar a lo mejor el hecho de, siempre voy a estar aquí, no. Pero si tienes la capacidad, hazlo. Pero si tú ves que no tienes la capacidad, entonces, como en el caso de lo que estamos viendo de David, ¿no? Vean cómo hay situaciones que nos metemos y le echamos la culpa a quién, al diablo. Es que el diablo, el corazón, hermanos, nosotros somos los que de alguna forma tomamos las malas decisiones. Déjenme decirles algo, aceptemos responsabilidades. Yo siempre he pensado eso, miren, incluso una vez pasó algo, yo dije, oye, ¿qué hacemos? No, mira, si nos vamos a equivocar, yo prefiero equivocarme, yo tomo la decisión, pero yo estoy seguro que si me va mal, yo lo voy a afrontar, ¿no? Hace tiempo pasó algo y me decían, algo que, bueno, siempre le cuento, ¿no? Que a lo mejor unos han de decir, no sale de los mismos traumas, no, ya fue un trauma ya sanado en mi corazón. Pero recuerdo que un día, un hermano decía, no, pastor, ¿y qué va a hacer? Y mire que cómo están las cosas y qué es lo que usted va a hacer. Yo entre mí pensaba, ¿no? Yo lo que voy a hacer es aguantármela. ¿Por qué? Porque esos son las personas de palabra, ¿no? Cuando es algo y no funciona, yo me la aguanto. Yo dije, no me funciona, bueno, yo soy responsable. Y yo asumo mi responsabilidad. Aunque de alguna forma, pues vengan consecuencias, pero al final, nosotros lo hicimos. Por decirle que el diablo, fíjense, esto es como esto de las posesiones demoníacas, ¿no? Que sí hay, pero hay veces que nos vamos a un extremo, donde decimos, es que el demonio me tomó y no supe qué hacer y hice tal situación. No te hagas. O sea, es en serio. Hay cosas que sí son reales y hay otras cosas que no. Son bien visibles. Tú puedes ver que eso no es cierto. Pero el asunto es que tomamos un hecho que a lo mejor puede ser y lo usamos para justificarnos. Como por ejemplo, ¿qué es lo que hace la psicología actual? Exonera al hombre de su culpa. ¿Por qué? Es que tú eres así por culpa de tus papás. Es que fue el medio en el que tú creciste. Miren, les voy a contar un caso real. Incluso tú lo puedes ver, está en un libro. Yo lo leí, un libro que es una señora que hace años fue muy famosa, que se llama Rita Cabezas, y el libro se llama Desenmascarando, algo así. Esos libros de liberación, yo los leí ahí. Y el chiste es que ella narra que un día recibió una llamada a su oficina, porque ella es psicóloga y pastora. Recibió una llamada y contesta, bueno, y era un pastor de una ciudad. Oye, Rita, tengo un problema, esto y esto, ¿no? No puedo dejar el cigarro, dice. Tengo el cigarro y el cigarro. No, ven a mi oficina, te voy a consultar, vamos a hacer un psicoanálisis y toda esta cosa. Y ahí está el pastor ahí. Y háblame de tu infancia, ¿no? Y el otro, no, pues fíjate que vendieron mi gato, ¿no? Y vendieron eso. Y el chiste es que llegaron a la conclusión del que el pastor fumaba. ¿Saben por qué? Porque su mamá no le dio pecho de niño. Miren, nada más porque me había costado unos pesos ese libro, si no lo rompo. ¿Te imaginas? ¿Por qué no le dieron al pastor
Su mamá de niño pecho, por eso la necesidad de tener en la boca el cigarro. Ay, hermanos. O sea, y de esas historias podríamos contar un sinfín. Y yo creo que ustedes también tienen. Pero imagínate hasta dónde hemos llegado. Esa misma idea se ha trasladado a la iglesia y se exonera conductas pecaminosas por conductas o posesión demoníacas. Cuando en la Biblia el adulterio no es por una posesión demoníaca. El adulterio es un pecado de la carne. Léanse Gálatas, ¿no? ¿Qué dice los pecados de la carne? ¿A poco dice son los pecados del demonio? No, hay que ser más bíblicos, porque si no, nos hacemos aquí un circo, maroma y teatro en la iglesia. Hermanos, Isaías, cierro con este texto, Isaías 33. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermanos, una de los comentarios que se escuchan siempre cuando hay enseñanzas de series, se dice que las estadísticas muestran que las series que tienen relación con personajes bíblicos son más escuchadas o más vistas que las series que llevan simplemente un tema en particular, ¿no? Y esto se debe a que los temas muchas veces son relacionados a lo que nosotros vivimos cotidianamente. Si ustedes se han dado cuenta a lo largo de la serie del Rey David, son cosas que son cotidianas de nuestro diario vivir. Pues déjenme decirles algo, como es mucho de lo que es parecido a lo que vivimos, escuchemos entonces el consejo de Dios. No nos volvamos al mundo, no nos volvamos al amparo de un Aquís. Yo te quiero hacer pregunta, ¿quién es tu Aquís? No sé si entienden la paradoja. ¿Quién es tu Aquís? ¿Tu cuenta? Puede ser una cuenta, puede ser una posesión, puede ser una persona. ¿Quién es tu Aquís? Porque si tú tienes un Aquís, el día de hoy tienes que venir a dejarlo aquí al altar. Tienes que tomar tu Aquís y quebrarlo delante de Dios. Tienes que tomar tu Aquís en tu corazón, sacarlo y quebrarlo, romperlo. Muchas mujeres yo conozco que se divorciaron y eso fue lo peor que les pasó, porque su marido era todo para ellas. Ese era su Aquís. Hay muchos hombres igual. O sea, con eso lo digo porque Aquís puede ser todo aquello en lo que tú tengas tu esperanza, todo aquello en lo que te da estabilidad, todo aquello en lo que tú vas a refugiarte a la sombra de un Aquís. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, trae tu Aquís al altar. Ahí en tus ojos cerrados, no es un llamado a que pases al frente, es un llamado a que ahí donde estás, levantes tu Aquís ante el trono de Dios que está en el cielo y lo quiebres. Porque muchas veces pasamos al frente, pero seguimos cargando el Aquís. Se trata de que tomes tú tus cartas de Pokémon y tú las tires, tú las rompas. De eso se trata. Al final mi hijo solo agarró las tijeras y empezó a cortarlas. Al verlo su hermano mayor dijo, yo también voy a cortar las mías. Tanto me conmovió ver que no fue algo impositivo, sino fue una convicción de ellos, que grabé el video donde están cortando sus cartas. De esa misma manera, no quiero imponerte nada. Toma la decisión tú en tu corazón. Discierne en tu corazón tus caminos. Toma tu Aquís en esta noche y levántalo delante de Dios y quiébralo.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en esta noche, ayúdanos. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti. Ponemos todo lo que estorbe en nuestro corazón delante de tu altar para que sea quemado, Señor. Para que sea quebrado, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos.